En Argentina, los grupos de poder económico están muy inquietos con el tema de la propiedad privada. Ante iniciativas, por ejemplo, de un impuesto extraordinario en época de pandemia, se ataca a la propiedad privada. Todo contra la propiedad privada. Desde la economía social y popular tenemos que reconsiderar la propiedad privada, la tenemos que definir, no solamente la propiedad privada, sino las formas de propiedad. Nosotros consideramos las formas de propiedad que tienen que ser adecuadas al desarrollo humano. Y por eso es que en la historia de la humanidad hubo distintas formas de propiedad. Actualmente nosotros podemos considerar de que hay tres formas de propiedad que nos interesa analizar. La propiedad estatal, la propiedad colectiva, social y la propiedad privada. En estos momentos, decir que es sacrosanta y que es la única la propiedad privada, hay que ver qué beneficios da la propiedad privada. La propiedad privada da de los medios de producción fundamentalmente, de los campos, de las fábricas, de las maquinarias, de todo aquello que incluye la producción, da una concentración de la riqueza tremendamente grande, que en la Argentina esos ricos no colaboran con nada, porque el circuito de su riqueza, ¿qué es? Ellos hacen la riqueza ya sea en el campo, en la industria, en el comercio, en la especulación financiera, hacen su riqueza. ¿Y qué hacen con esa riqueza? La pasan a dólares y luego fuga a los paraísos fiscales. Y cuando tienen que participar en algo, no reinvierten, tienen que participar, no están ausentes, se sienten atacados, siente que se ataca su propiedad. Por ende, en Argentina es lógico que pensemos en que hay que limitar la propiedad privada. No fortunas mayores de 2 millones de dólares, no campos mayores de 1.500, 2.000 hectáreas, depende de la zona, de la productividad del campo, etc. Pero los sin tierra de Brasil consideran de que el máximo que tiene que tener una propiedad es de 2.000 hectáreas. Nosotros tendríamos que establecerlo. Acá el movimiento popular tiene que establecer cuál es la máxima concentración de tierra para que no sean latifundios. ¿Y cómo se lleva adelante eso? Y se lleva adelante, por ejemplo, con una ley de herencia donde los hijos de un terrateniente, puedan heredar hasta 1.500, 2.000 hectáreas y el resto tenga que ser repartido en los trabajadores que trabajaron durante toda su vida en formas de propiedad colectiva. Entonces, ya hay que eliminar esa contradicción entre la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo, porque eso lleva a la explotación del hombre por el hombre, y eso lleva a que los propietarios cada vez hagan que sus empresas sean más capital intensivo, entonces necesitan menos mano de obra y explotan cada vez más a los trabajadores. La propiedad social, la propiedad colectiva, cooperativa, tiene que ser muy superior en la Argentina. En la Argentina, ¿cuánto es? Un 7% de la producción, un 15% dicen otros de la producción que está dada por las sociedades cooperativas, por las formas sociales de producción. Pues bien, nosotros tenemos que llegar en corto plazo al que el 30%, el 35% de la producción se haga en forma con capital social. Y ese capital social es un capital cooperativo donde lo fundamental no es el capital, sino que lo fundamental es el ser humano, porque en una sociedad cooperativa cada socio vale un voto, en una sociedad capitalista cada acción vale un voto. Entonces nosotros tenemos que promover la
propiedad colectiva, social de los medios de producción, la propiedad cooperativa de los medios de producción. Respecto del Estado, tanto los estados nacionales, municipales, como los estados provinciales, tienen derecho y necesidad de ser propietarios, por ejemplo, del sistema bancario. Entonces, nosotros no consideramos que toda la propiedad tiene que ser estatal como se consideraba en la Unión Soviética, que planteaban que el socialismo era la estatización de los medios de producción. No se trata de eso porque ya existe la experiencia de una gran burocracia que se formó ahí y la caída de la Unión Soviética. Pero sí el Estado tiene que tener un rol en la economía y el Estado puede también, con el control de los trabajadores, con el control de los ciudadanos, tener empresas y muy importantes, por ejemplo, aquellas empresas de servicio, monopólicas, las petroleras, las empresas de agua, de energía, todas esas empresas marítimas, grandes empresas, pueden estar a cargo del Estado, pueden ser propiedad de los estados, de los distintos estados, ya sean municipales, provinciales o nacionales, y esa propiedad estar controlada por los trabajadores, estar controlada por los ciudadanos en general. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que ir desarrollando formas de propiedad que sean más amigables y que combatan la explotación del hombre por el hombre, y que no sea un trabajo alienado, enajenado. El trabajador lo único que tiene es el trabajo. No, el trabajador tiene que tener también medios de producción, y eso en la propiedad social o en la propiedad estatal controlada. Más aún, en la propiedad privada nosotros tenemos que tener formas de cogestión, es decir, que los trabajadores tienen que tener participación, voz y voto en el trabajo, porque grandes empresas, mientras les conviene, hacen la explotación. Cientos, miles de familias por ahí dependen de esa empresa. Cuando el capital ya no le interesa porque el rendimiento les es mayor en otro lado, ¿qué hacen? Se van y dejan un tendal, dejan las familias, como está pasando ahora en Santa Fe, dejan muchísimas familias en la calle. No, tiene que haber una cogestión en las empresas, donde el obrero tiene que tener voz y voto. ¿Por qué? Porque de esa empresa también depende su fuente de vida, así que que el capitalista pueda decidir todo, cuándo cerrar, cuándo invertir, cuándo vaciar una empresa, eso ya es historia antigua para nosotros. Tenemos que generar una nueva historia donde la economía está en el servicio del hombre, de su desarrollo, donde no haya tanta diferencia entre los ricos, los grandes capitalistas y el ciudadano común, sino de que haya otros objetivos en la vida que la acumulación de capital, y que los objetivos sean el hecho del buen vivir, el hecho de vivir socialmente, tener acceso a la cultura, a las artes, a los deportes y a una buena relación fraternal entre la gente, y no una relación de explotación del hombre por el hombre.